Bienvenidos a la iglesia New Beginnings Baptist Church, ubicada en la ciudad de Streator, Illinois. Nuestros servicios son todos los domingos a las 10:45 de la mañana. Todos nuestros servicios son traducidos en vivo al español y le invitamos a formar parte de nuestros servicios y a exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora acompáñenme a nuestro servicio, el cual está ya en proceso con nuestro pastor James. Qué gozo es el estar con ustedes esta mañana. Si ustedes gustan, pueden abrir sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 18. Estaremos comenzando una nueva serie de sermones en el libro de Efesios, pero quisiera que comenzáramos en el libro de Hechos el día de hoy. Les confesaré que leo mis lecturas, lo hago de una manera audible y no física. Me encanta leer, me encantan específicamente las biografías. Hay un libro que se llama Sin Quebrantamiento, de la vida de Louis Zamperini. Hubo una película hecha acerca de ese tema, esa biografía. Y la vida de Louis era una vida muy increíble. Y al verla desde principio al fin, ver toda la imagen, lo que hace su biografía tan llamativa. La vida de él era increíble porque él estuvo en las Olimpiadas, luego entró a ser militar durante la Guerra Mundial Segunda. Su avión fue dañado y él sobrevivió. Él fue cautivo por los japoneses, fue un prisionero, y al llegar a casa finalmente, él estaba tratando de olvidar las experiencias que él había tenido. Y por fin, el Señor lo encontró. Él fue salvo. Él dedicó su vida como un evangelista. Y luego él viajó a Japón. Y uno de los capitanes del ejército, capitán del ejército japonés, él quiso buscarlo y lo encontró y lo perdonó por todo el abuso que él había experimentado en las manos de él. Y la vida de Louis, usted no se imaginaría lo que iba a llegar, que sería el siguiente capítulo de su vida. Pero viendo lo que él pasó, lo que su vida pudo haber sido si no hubiera habido una guerra y todos estos factores que causaron los eventos de su vida, eso es parte de la belleza de las biografías. Entonces estaremos comenzando en el libro de Efesios, pero más que solamente ver la carta de Éfeso, quiero que veamos la iglesia de Éfeso como una iglesia única. En el libro de Hechos vemos cómo la iglesia es iniciada. En la carta a los Efesios vemos cómo Pablo le está hablando a la iglesia, animándoles a seguir adelante. Y luego la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis.
Y hay tanto que nosotros podemos aprender. Quisiera que comenzáramos leyendo la introducción, Efesios capítulo 1, el saludo en Efesios capítulo 1, el 1 y 2. Esta es la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, pedimos estos momentos que al ver el comienzo de esta iglesia, al ver en el libro de Hechos y el corazón de Pablo para esta iglesia, pedimos que tú hables a nosotros a través de tu palabra. Al escuchar el corazón del apóstol Pablo, que podamos ver tu deseo por estos efesios y que nos recuerdes de tu corazón hacia nosotros. Confórmanos a la imagen de tu Hijo. En Jesucristo oramos. Amén. Al comenzar la biografía de la iglesia de Éfeso, quisiera comenzar en medio del libro de Hechos. Este es el momento después que Jesús ha resucitado de los muertos y ha ascendido al cielo. Jesús les había dado órdenes a sus discípulos y fue que ellos vayan a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que Él les había mandado. Y eso es exactamente lo que nosotros encontramos a los discípulos de Jesús haciendo. Ellos están yendo por todas las naciones proclamando las noticias de Jesucristo, su resurrección, los están bautizando a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que los discípulos están dando sus vidas por la gloria de Dios. Entonces la orden de Jesús no fue algo trivial, no era algo que sucedió un día, pero el otro día ya no existe. Este movimiento estaba creciendo. Comenzaron con 11 hombres, algunas mujeres, y ahora aquí están en lo que conocemos como Turquía. En Hechos capítulo 18 estamos viendo el viaje misionero segundo de Pablo. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 18, versos 18 al 28. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila, y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frígida, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegando entonces a Éfeso, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que los recibieron. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora quisiera que veamos algunas cosas de este pasaje. Quiero que veamos algunas observaciones. El comienzo de este trabajo. El trabajo comienza cuando los discípulos llegan, cuando los discípulos son intencionales y cuando los discípulos hablan. Entonces, primeramente, les pregunto, ¿ustedes quieren ver Dios trabajar en la vida de alguien en su vida? ¿Hay alguna persona en su vida que usted quiere ver Dios trabajar en ellos? ¿Usted quiere ver que Dios haga algo en esta iglesia? ¿Usted quiere ver a Dios cambiar los corazones y las mentes de las personas? Entonces yo les animo a llegar. ¿Usted ve cómo estas 4 personas llegaron a Éfeso? Tenemos a Pablo, Priscila, Aquila y Apolos de Alejandría. Dios los llevó allí para que ellos llegaran. ¿Usted quiere ver Dios trabajando alrededor suyo? Entonces usted necesita presentarse. El deseo de Dios es trabajar a través de sus discípulos. Así como Jesús discipuló a sus discípulos y los mandó a hacer su trabajo, usted ha sido salva y salvo por Dios para que Él nos pueda mandar y Él nos pueda usar. Hemos sido equipados con su Santo Espíritu. Entonces no tenga en menos a Dios, esté presente. Si usted tiene alguna carga por alguien, si usted puede pensar en alguien y usted tiene una carga para esa persona, considera esa carga de parte de Dios. El trabajo comienza cuando los discípulos llegan, se presentan. El trabajo comienza cuando los discípulos son intencionales. Ellos son intencionales en llevar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Ellos buscan a aquellos que están buscando al Mesías, que están buscando la salvación. Ellos están siendo intencionales para expandir el evangelio. Ellos no están esperando, sino al contrario, ellos están persiguiendo. Ellos están siendo intencionales. Priscila y Aquila invitan a Apolos a su casa para explicarle con exactitud las cosas de Dios. Entonces, si Dios le ha dado una carga en su corazón por alguien, entonces usted debe de perseguirlos. Eso es lo que el amor hace. El amor persigue a las personas. Entonces el trabajo comienza cuando los discípulos son intencionales. Y finalmente, en tercer lugar, los discípulos, el trabajo comienza cuando los discípulos hablan. No es un estilo de vida, no es salud o ganancias de dinero. Lo único que tenemos que dar es un mensaje a este mundo. A lo mejor usted conoce a alguien que tiene buenas intenciones. Predique el evangelio en todo mente, pero y si es necesario usas palabras. Es muy elocuente, pero la realidad, hay poco de verdad allí. No queremos que nuestras acciones sean contrarias a nuestro evangelio, pero quiero que tengamos mucho cuidado con ese pensamiento. El evangelio no es algo que simplemente vivimos. El evangelio, si fuera solamente algo que vivimos, entonces yo creo que no sería buenas noticias. El evangelio es algo que sucedió, es algo que necesitamos decirlo, predicarlo. El evangelio no es algo que simplemente vivimos, es algo que hablamos. Nuestras vidas no deben de contradecir lo que hablamos, claro, pero es algo que debe de ser hablado, debe de ser predicado. El evangelio debe de ser predicado porque servimos a un Dios que habla.
Cuando Jesús enseñaba la parábola del sembrador, habían cuatro terrenos. La semilla que se siembra es el mensaje del Evangelio, del reino. Entonces, el sembrador tiene que escuchar y sembrar el Evangelio para poder cosechar fruto. Pablo le dice al centurión romano, él le dice, todos que llaman el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues llamarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han escuchado? ¿Cómo escucharán sin alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Entonces tenemos que escuchar el Evangelio. Y el mensaje es por medio de las palabras de Jesucristo. Los discípulos de Jesús hablan. Priscila y Aquila, Pablo y Apolos, vemos que ellos llegan, ellos están buscando el trabajo de Dios. Y Pablo está razonando con los judíos. Apolos, vemos que él está hablando con fervor. Él habló con fervor en la sinagoga. Y Priscila y Aquila le ayudaron y le enseñaron más correctamente el mensaje del camino. Los discípulos llegan, se presentan, hablan el mensaje de Cristo. Entonces yo les pregunto, ¿quieren ver ustedes Dios trabajando alrededor de ustedes? Entonces usted debe de presentarse, buscar el trabajo, buscar a una persona y hablarles del Evangelio de Jesús. Esta próxima escena que quiero que veamos, Hechos capítulo 19, verso 1, algunos años han pasado, Pablo ha regresado a Antioquía y ahora ha regresado a Éfeso. Es el principio de su tercer viaje misionero. Y él ha encontrado algunas personas que dicen ser discípulos de Jesús. Son convertidos de Apolos, que les ha predicado, y ellos no han escuchado que hay un Espíritu Santo, han escuchado un mensaje incompleto. Entonces, Hechos 19, 1 al 20. Vamos a estar leyendo bastante para entender toda la historia. Hechos 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran a aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de sus cuerpos a los enfermos, y las enfermedades de los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los cuales tenían espíritus malos, diciéndoles, ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de tal de Seba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacía esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes quiénes son.
Y el hombre que estaba en el espíritu, quien estaba en el espíritu malo, se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio, que llegaba a 50 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo descendió en el espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Entonces vemos que Priscila, Aquila, Apolos y Pablo, después de 2 a 3 años, ahora ya no son 4, sino que se han añadido 12 hombres. Simplemente porque el trabajo ha comenzado no quiere decir que el trabajo es explosivo como pensaríamos. Quiero que vean la diferencia, que hay una habitación del Espíritu Santo dentro de los creyentes. En estos 2 o 3 años, la iglesia ha crecido de 4 a 12. Ahora, no se nos da un número, pero después veremos que no se nos da un número de los libros de hechicería, pero vemos que nos da un número de valor que llegaba a 50,000 monedas de plata. Ustedes pueden imaginarse que hay más de 12 personas que se están convirtiendo al cristianismo. Nosotros nunca vamos a poder convencer a una persona al reino de Dios. Nosotros no tenemos la inteligencia, no tenemos la habilidad, no lo podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar el corazón. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros, al hacer el trabajo del reino de Dios, debemos de ser diligentes en orar, que el Espíritu Santo va a obrar en los corazones de todos aquellos que estamos tratando de salvar, o que Dios les salve. Nuestro trabajo será en vano si lo estamos haciendo con nuestra propia fuerza. Pero la promesa es que nuestro trabajo no va a ser en vano, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces vamos a hablar con osadía y que vamos a ver a Dios obrar en las vidas de aquellos que nos rodean. Luego vemos la ciudad alborotada. Cuando las personas se están convirtiendo y están quemando los libros de hechicería, leemos en Hechos 19:23, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a todos los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver, oír que no solo en Éfeso, sino que casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que era en Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud de los discípulos, no se lo permitieron. También algunos de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo,
Le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa, otros otra, porque había confusión en la asamblea. Algunas de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos gritando como 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el secretario, después de clamar a la multitud, dijo: «Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben agradar y guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni robaron templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules». Ahora, quiero que vean cómo se describe el cristianismo. Se le llama el camino. Dice: un gran disturbio en cuanto al camino. El cristianismo no son creencias o reglas, sino es una manera de vida. El cristianismo se llama, por lo menos los primeros 3 años, se le llama el camino. Al pensar sobre el cristianismo, si eso cambia su perspectiva de qué es el cristianismo. Esto no es una decisión que usted hace, no es simplemente una creencia, sino que es su manera de vida. A lo mejor usted está pensando de eso de una manera. Él nos ha llamado a tomar nuestra cruz. Imagina esa imagen que Jesús está usando. Hay 2 cosas de las cuales usted puede estar seguro. Uno es que no hay retroceso. Al romanos comenzar el trabajo de crucifixión, ellos tenían que terminar. Y segundo, al levantar su cruz, no hay manera de voltear atrás. Las personas van a ver que usted está llevando una cruz sobre sus hombros. Y aquellos que no tienen una cruz, y ellos van a pensar que usted es diferente. Algunos lo van a odiar, otros no lo van a entender, pero va a cambiar su manera de lucir. Y los testigos aquí que están testificando en este tiempo son diferentes. Ellos vivían vidas diferentes. Ellos caminaban un camino diferente. Ellos estaban en el camino. Ahora, muchas personas están en el camino. Cuando muchas personas están en el camino, el mundo cambia. Los comerciantes comienzan a protestar. Las personas van a estos comerciantes porque quieren que ellos les hagan un Dios. Y el camino dice que dioses hechos de manos no son dioses. Ellos están viendo la verdad de las cosas. Nosotros queremos que todo el pecado y vicios terminen. Y quiero que vean que aquí no se cumple eso. No se cumple eso con esfuerzo humano. La manera más efectiva para que el pecado cese es para que no haya una demanda para ese producto. Imagínese un mundo, no hay una demanda para el pecado porque todos están siguiendo a Cristo. Ese es un mundo muy diferente al cual nosotros vivimos. Imagínese un mundo donde cientos de miles de dólares que se malgastan en apuestas se invierten en cosas mejores.
Yo quisiera vivir en ese mundo. La única manera que podemos llegar allí es por medio de la Escritura, el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Un avivamiento del camino, como vemos aquí en el capítulo 19. No hay una legislatura, no hay una marcha, no hay una protesta. Lo único que sucedió es que los ciudadanos de Éfeso creyeron que hay algo mejor, que Dios es lo mejor que ellos necesitaban. Y eso es lo que queremos en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Que Dios nos ayude a nosotros, que ayudemos a otras personas a ver que Jesucristo es lo mejor. Y cuando nosotros creemos que Él es lo mejor, entonces vamos a vivir así como Jesús vivió. Estas industrias de pecado se irán a bancarrota y el Dios de este mundo será terminado por el camino de Jesús. Oremos por eso, hermanos. Luego lo que vamos a ver es los ancianos. Entonces Pablo deja Éfeso, él se va para Macedonia, pero antes de ir, él quiere hablar a los ancianos de Éfeso una vez más. Entonces él va a Mileto, al sur de Éfeso. Él manda una carta adelantada que los ancianos vengan y pueda conversar con ellos. Y escuchen lo que Pablo quería decirle a los líderes de Efesio. Él acaba de pasar 2 a 3 años con ellos. Él vivió con ellos diariamente. Él amó a estas personas. Hechos, capítulo 20. Miren los versos 13 en adelante. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón. Cuando nos encontró en Asón, los recibimos a bordo y nos dirigimos a Milete. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. El día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para pasar a Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamando a los ancianos de la iglesia, cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día en que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben que como no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me dé testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduvo predicando el reino, volverá a ver mi rostro, porque tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén en alerta, recordando que por 3 años y de noche y de día
no ceso de amonestar cada uno con lágrimas. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaron. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Pablo tiene una inquietud. La inquietud que él tiene es que los nuevos creyentes se van a descarriar de Cristo por un falso evangelio que pueda infiltrar la iglesia. Él no cree que ellos van a regresar a los ídolos, sino que él cree que dentro de la iglesia, que enseñanza falsa va a salir y que va a descarriar a los hermanos. Que él teme que ellos van a cambiar un verdadero evangelio por uno falso. Pablo había vivido con los efesios 3 años, posiblemente más. Él había dado todo de él, había dado su vida por ellos, y ellos no querían que ellos se descarriaran. Miren cómo lo despiden. En el verso que sigue, en el capítulo 21, después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Esa es una buena descripción de un adiós muy doloroso. Pablo quería que ellos continuaran dentro del camino. Pablo quería que ellos estuvieran en su guardia, alertos. Ellos tenían que guardar el rebaño, los líderes tendrían que guardar el rebaño. Y por último, quiero que vayamos al libro de Efesios. Al principio de esta carta. Es lo último que vamos a escuchar de la iglesia de Éfeso. Después de la partida, Pablo escribe una carta a los efesios dentro de la prisión. Han pasado 5 años, posiblemente 10 años. Y vamos a concluir nuestro tiempo en Efesios, capítulo 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero, podemos ver quiénes son para Pablo y luego vemos lo que Pablo desea para ellos. Primero, ¿quiénes son? Estos son santos, los santos de Dios. Muchas religiones usan este término santos para los creyentes más prestigiosos o impactantes, más en las Escrituras. Cuando esta palabra santos es usado, se usa para describir todo creyente. Quiere decir ser puesto aparte. Alguien santo es una persona santo es alguien que ha sido apartado para Dios, que ha sido apartado del mundo para obedecer a Cristo. Es el camino de Jesús. Entonces vemos como Pablo da testimonio que los seguidores de Jesús son santos. Ellos han sido separados del mundo para ser usados por Dios. Separados del mundo para servir a Dios.
Segundo, Pablo los ve como fieles. Y él ha visto esto con sus propios ojos. Ellos abandonaron sus hechicerías, sus ídolos, para seguir a Jesús. Ellos se dieron cuenta que Jesús es mejor y ellos decidieron seguir a Jesús. Y aunque el pueblo se enojó en contra de ellos, ellos se mantuvieron fiel. Miren lo que Pablo desea para ellos en este saludo. Primeramente, él desea que ellos experimenten gracia, que ellos sean llenos del conocimiento que Dios da favor sobre ellos. Dios le da esto a aquellos que Dios ama. Pablo quiere que los efesios experimenten esta gracia. Y segundo, él quiere paz para ellos. Paz es lo que Dios da a aquellos que confían en Jesús, porque Cristo tomó la culpa de nuestro pecado en la cruz. No hay culpabilidad en nosotros delante de Dios. Ahora nosotros no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos de Él. Él quiere que los efesios experimenten aquello que solamente Dios les puede dar. Y yo quiero que ustedes lo experimenten también. Su vida puede ser descrita por estas 4 palabras: santos, fieles, gracia y paz. Usted ha sido separado para Dios, para sus propósitos. Su vida es gastada y vivida en el camino de Jesús o en el camino del mundo. ¿Usted es fiel? ¿Su vida como completa está marcada por el trabajo del Espíritu Santo? ¿O usted solamente tomó una decisión una vez y no ha habido mucho cambio? Si eso es cierto, entonces es posible que usted jamás creyó en Cristo Jesús y no ha confiado en Él. Cuando usted confía en Jesús, Él llena su vida y su vida es cambiada, cambia. Su vida es marcada por gracia. Usted peca y usted confía en la gracia de Dios. La gracia es algo que Dios da gratuitamente, o usted se encuentra tratando de trabajar para que Dios lo apruebe. Y finalmente la paz. Dios le ha dado paz a usted, una paz interior que no es afectada por las circunstancias de la vida. Esa paz llega al saber que ya no soy enemigo de Dios. Si usted no piensa que estas palabras son reflejadas en su vida, usted puede cambiar eso el día de hoy. Jesús era un hombre que vivió una vida perfecta. Él vino a morir por sus pecados, y si usted confía en Él, sus pecados pueden ser borrados y Dios hacer paz con usted. Eso es todo lo que nosotros los cristianos tenemos que ofrecer. Apuntar hacia lo que sucedió en la cruz. Usted necesita venir a la posición que los efesios llegaron, que Jesús es mejor que cualquier otra cosa. Jesús es mejor que todo lo que el mundo puede ofrecer. Jesús nos da todo lo que nosotros podemos pedir o desear o imaginar. Si tenemos paz con Dios por medio de Jesús. ¿Y qué más podremos querer? Venga a Jesús el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por preservar para nosotros el comienzo de tu trabajo en Éfeso. Gracias te damos por mandar tu Santo Espíritu para que more dentro de tu pueblo. Y la promesa que al ir a las naciones, oro ahora que esas 4 palabras puedan marcarnos y apartarnos
Pedimos por esta ciudad, nuestro estado, nuestra nación, que no piensen en nosotros como personas que simplemente tenemos muchas reglas, sino que vivemos un estilo de vida que Cristo sacrificó por el poder del Espíritu Santo, que podamos ser conocidos como personas que habitan en el camino, como Cristo Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén.